Bienvenidos a una nueva entrega de Vía Tecnológica, un programa diseñado para que ustedes conozcan todo lo necesario acerca de la tecnología con la finalidad de utilizarla de una manera que sea beneficiosa en cada aspecto de sus vidas. Voy a iniciar como de costumbre con el segmento de actualidad tecnológica, porque ciertamente hay muchas cosas que comentarles. Voy a empezar con algo que tiene el potencial de afectarnos a todos, y es una práctica conocida como surveillance pricing o vigilancia de precios que se está dando en Estados Unidos y también en otras partes del mundo. Esto básicamente consiste en que las compañías, así como utilizan los datos que dejamos en la Internet y nuestros hábitos para hacernos ofertas personalizadas y a la medida, también estas compañías aprovechan todo eso para ajustar los precios de acuerdo a lo que ellos perciben que es nuestra realidad. Lo que esto quiere decir es que si una persona tiene el hábito de comprar algunos artículos que son costosos y hace unas búsquedas que también se van por el lado del lujo o la abundancia, estas compañías que ofrecen, por ejemplo, boletos aéreos y otros servicios, pueden llevarse de estos hábitos y otros datos recolectados por la Internet para cargar un precio mayor a estas personas en comparación al que cobrarían a personas que quizás tienen unos hábitos más modestos. Esto, sin duda alguna, no es algo deseable ni es tampoco justo. Se supone que en el comercio justo los precios tienen que ser iguales para cualquier persona. Cierto es que en algunas ocasiones esto puede resultar beneficioso para nosotros, pero en la mayoría de los casos, y ya tiene que ver con la forma en que los comercios se manejan, no lo es. Actualmente, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, conocida como FTC por su sigla, está investigando este fenómeno. Y ellos no se están concentrando tanto en el aspecto de cómo los precios pueden variar de una persona a otra de acuerdo a sus hábitos, sino que lo están viendo por el lado de la privacidad, porque cada vez que una compañía de estas toma nuestros datos para utilizarlos para análisis que van a sacar algún provecho, esto nos afecta a ese nivel de privacidad. Y es también, en cierto modo, una violación a nuestros derechos, sobre todo porque hay países y hay estados dentro de Estados Unidos donde esta práctica de recolectar datos no está permitida sin el consentimiento expreso de la persona que se verá afectada por la misma. Y raras veces ocurre que este consentimiento nosotros lo damos. Nada más hay que ver que tenemos años siendo víctimas de este tipo de robo de nuestra información y hasta cierto punto de nuestra identidad por parte de numerosas compañías, sobre todo aquellas que manejan redes sociales y plataformas de mensajería. Todo esto para brindarnos supuestamente un servicio más orientado a nuestras necesidades o a nuestros gustos, pero en todo momento utilizando datos a los cuales no hemos dado ningún derecho de utilizar, ni ningún permiso sobre todo, y esto es lo que está concentrando la investigación de la FTC. En eso es que se está concentrando, porque es un tema que ha sido debatido muchas veces. Actualmente se conocen de 8 compañías que están involucradas en dar servicios de vigilancia de precios a otras compañías, y entre ellas puedo mencionar a Mastercard y a McKinsey Company. Estas son de las compañías que la FTC actualmente está investigando, y como parte de su investigación también están enfocándose por el lado de protección al consumidor, porque como ya comenté, esto puede ser una violación a nuestros derechos como personas, como usuarios de Internet y sobre todo como consumidores de productos y servicios. Vamos ahora a hablar de un caso curioso, y es que el expresidente estadounidense Donald Trump de repente está apoyando el tema de criptomonedas, criptoactivos y demás. Digo de repente porque cuando Trump fue presidente de Estados Unidos, mantuvo una persecución bastante fuerte contra estos temas y llegó a decir que Bitcoin era lo más parecido a un engaño, y también estuvo siempre de acuerdo con la idea de que no se podía permitir que esto desterrara al dólar, sino que el dólar tenía que mantenerse como la moneda fuerte
y la moneda de referencia a nivel mundial. Las cosas han cambiado y la muestra de ello es que Trump estuvo participando en la conferencia Bitcoin 2024 que fue realizada en Nashville, Estados Unidos. Lo más curioso que ocurrió aquí no fue tanto la presencia de Trump, aunque esto de por sí fue algo que llamó mucho la atención, sino que lo que verdaderamente puso a la gente a hablar es que hizo unas declaraciones indicando que si él vuelve a ganar la presidencia de Estados Unidos, va a hacer lo posible por convertir a ese país en el líder mundial de las criptomonedas, algo así como la capital Bitcoin del mundo. Y esto es algo que, sin duda alguna, se aleja bastante de la postura que inicialmente mostraba cuando era presidente e incluso cuando ya no era presidente. Y nos preguntamos, ¿a qué vino este cambio? Lo más lógico es que se trate de alguna estrategia política, porque es un hecho que Trump está muy interesado en ganar la presidencia y definitivamente cualquier voto adicional que pueda conseguir le ayuda. Puede ser entonces que haya visto en la criptocomunidad una forma de aumentar sus votos. Y también hay que decir que el tema puede ser que les resulte interesante porque muchas personas inicialmente tienen una postura negativa ante criptomonedas, criptoactivos y demás, y luego puede ser que con el tiempo cambien de opinión y decidan apoyarlo. Puede ser que aquí también esté ocurriendo esto. Pero también, y esto es algo que lo dicen los analistas de Bloomberg, existe la posibilidad de que Trump haya sido enamorado hacia este tema por el hecho de que salieron unos NFTs o Non-Fungible Tokens que están con su imagen y bueno, todos sabemos que Trump es una persona que tiene el culto al ego muy alto, que realiza este tipo de actividades donde a la clara se ve que tiene un interés de que su persona sea celebrada y festejada. Y esto es lo que aducen los analistas de Bloomberg, que por esta vía fue enamorándose a Trump hasta que finalmente decidió dar su apoyo. También está la cuestión geopolítica. Una de las declaraciones que dio Trump en Bitcoin 2024 es que si Estados Unidos no abraza esta tendencia, entonces simplemente ocurrirá que otros países, como pueden ser China o Rusia, van a abrazar la tendencia y se van a convertir en los líderes en esta posición. Y eso es algo que a Estados Unidos no le interesaría a nivel general. Después de todo, sabemos que Estados Unidos tiene una lucha constante con China. Siempre están disputándose el primer lugar en lo que es la economía más grande del mundo y también en otras cuestiones que son de importancia. Así que no podemos echar a un lado esta posibilidad de que haya una motivación geopolítica en este cambio repentino de parte de Trump. Voy a empezar esta segunda parte de actualidad tecnológica con una noticia que podemos decir que es positiva. Y es que el Comité Olímpico Internacional ha decidido que las competencias de videojuegos o esports ahora son parte de lo que se considera un deporte olímpico. A propósito del inicio de los Juegos Olímpicos 2024 en París, se hizo este anuncio y se hizo en conjunto con representantes de Arabia Saudita, porque este país va a ser la sede de los primeros Juegos Olímpicos eSports a celebrarse en el año 2025. Esta es una noticia positiva por varios motivos. Vamos a empezar hablando de algo que todo aquel que se ha dedicado a jugar videojuegos alguna vez ha encontrado, y es la oposición y el rechazo, ya sea de parte de sus padres, su pareja o quizás sus tutores, a lo que es una actividad que para muchas personas es inútil y es una pérdida de tiempo. Todos sabemos que una persona que se apasiona con los videojuegos puede pasarse horas jugando frente a una pantalla, y esto ciertamente, para quien no entiende la dinámica de lo que es un videojuego, puede parecer algo hasta cierto punto tonto.
Sin embargo, esta decisión del Comité Olímpico Internacional nos da a entender que no necesariamente las cosas sean así. De hecho, es importante comentarles que los campeonatos de esports llevan algunos años sucediendo y con bastante éxito. Para que ustedes tengan una idea, hay un jugador llamado Saúl Mena, que es dominicano, y que en varias ocasiones se ha alzado con la corona en este tipo de eventos. Uno de esos eventos recientes se realizó en Japón en abril de este año, y en ese momento él tuvo la corona con el título Street Fighter VI. Es importante recordar que cada uno de estos eventos que tienen que ver con videojuegos, lo que siempre se hace es que se toma un título de un videojuego que sea bien conocido o que tenga una cantidad suficiente de seguidores y de jugadores, se hacen ligas y esas ligas compiten entre sí. Y aquí viene la parte que es curiosa con este tema del Comité Olímpico Internacional y el hecho de que próximamente estaremos viendo las competencias de esports en formato olímpico. Y es, ¿qué títulos pueden participar aquí? La pregunta es relevante porque si algo caracteriza a muchos títulos de videojuegos es el tema de la violencia. Lo vemos en el mismo título. Street Fighter nos da la idea de que son personas que están peleando. Y hay también Mortal Kombat, Call of Duty y muchísimos otros que sabemos que su tema principal tiene que ver con violencia. La violencia es algo que va en contra de los principios olímpicos. Y por eso es que se hace la pregunta de manera un tanto insistente de cuáles serían los títulos que podrían participar aquí. Todavía no hay una respuesta, pero se sabe que algo como Call of Duty nunca va a ser una opción, y esto ya incluso fue reportado por un medio en Indonesia. Y eso es, hasta cierto punto podemos decir que está bien, porque ese es un aspecto negativo de los videojuegos que durante muchos años se ha debatido y se ha tratado de combatir. Y es posible que ahora que tiene esta categoría olímpica, cambien un poco las cosas. Hay algo también que debo de comentar, tiene que ver directamente con los videojuegos, y es el hecho de que hay algunos beneficios asociados a esta actividad. Y entre ellos puedo mencionarles que las personas que juegan videojuegos tienden a tener mucha concentración, por lo tanto podemos decir que se afina esta habilidad. Pero también hay una importante coordinación entre el ojo y la mano, y esto es algo muy útil en varias instancias de la vida. Pero quizás lo más positivo que podemos decir de jugar videojuegos es que nos ayuda a desarrollar habilidades y capacidades de resolver problemas de una manera oportuna y eficiente. O sea que los videojuegos no son del todo malos y definitivamente no son una pérdida de tiempo. Para terminar con este tema, que es bastante interesante y que tiene muchas aristas para explorar, debo comentarles que la decisión de que Arabia Saudita sea la sede de estos Juegos es una que también ha resultado curiosa y llamativa. En primer lugar, porque muchas personas no asocian este país con una cultura de videojuegos, pero la realidad es que hay más de 23 millones de jugadores de videojuegos en ese país, y lo más sorprendente es que alrededor de la mitad son mujeres. Pero también la razón por la que llama tanto la atención la selección de Arabia Saudita tiene que ver con que este es un país que decididamente es anti-LGBTQ+. Y esto es algo que ya ha estado generando algunas protestas por este lado. También es un país que por un tema cultural y de tradición tiene un récord bastante malo en lo que es el respeto a los derechos de las mujeres. Y este es otro tema que es motivo de protestas. En lo que respecta a la realización de los Juegos Olímpicos eSports el próximo año, el Comité Olímpico Internacional ha declarado que tiene la certeza de que Arabia Saudita no solamente va a montar unos juegos que sean sostenibles, sino que van a ser respetuosos a esos niveles que ya mencioné. Ahora nada más queda esperar a ver qué tanto interés genera esta idea de esports en el formato olímpico y ver cuántos jugadores se entusiasman y se apuntan para ello. Finalizo Actualidad Tecnológica en su segunda parte con la noticia de que Meta ha acordado pagar al estado de Texas $1.4 mil millones
como forma de resolver una demanda que fue interpuesta por este estado en el año 2022 por el uso indebido de datos biométricos de ciudadanos de ese estado. Esto ocurrió porque en el año 2011 Facebook introdujo una nueva característica que se conocía como sugerencias de etiquetas. Y esto de sugerencias de etiquetas básicamente consiste en que si una persona sube una foto o un video donde hay más personas, automáticamente esta red social sugería a quién etiquetar en esta colocación. Aparentemente era algo inofensivo, pero para lograr llegar a ese nivel de definición, de decir a quién yo puedo etiquetar en esta colocación, Facebook estaba utilizando reconocimiento facial en fotos y videos. Significa entonces que a través de esta tecnología se estaban tomando datos biométricos incluidos en esas colocaciones y se estaban utilizando para alimentar esta nueva característica que fue introducida en el año que ya les mencioné. Todo eso estaba ocurriendo sin el conocimiento y sin el consentimiento de los usuarios de esta plataforma, y ahí es donde viene el estado de Texas y pone una demanda por ese concepto, ya que el estado de Texas prohíbe de manera muy expresa que cualquier compañía utilice este tipo de datos sin pedir el permiso correspondiente a la persona que se verá afectada. Y lógicamente esto no sucedió. Por ahí vino la demanda. Debo decir también que este tema de sugerencias de etiquetas fue eliminado en el año 2021, precisamente porque el uso de reconocimiento facial estaba causando muchas inquietudes. Pero bien, eso no fue suficiente. Texas, como estado, puso esta demanda y finalmente hay una respuesta de parte de Meta que va a pagar, como ya comenté, 1.4 mil millones de dólares, esto dentro de un periodo de 5 años. Estamos de vuelta aquí en Vía Tecnológica y estamos en el Rincón del Experto, donde nos acompaña Hipólito Delgado, a quienes ya ustedes conocen por su página hd.com.do y también por otros proyectos. Bienvenido, Hipólito. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Sabes que tienes muchos años dándole seguimiento a tecnología y es bueno empezar hablando un poquito acerca de tu trayectoria y de tus otros emprendimientos antes de hablar del tema por el cual te convoqué. Bueno, específicamente siendo creador de contenido de tecnología es desde el 2005, pero yo vengo haciendo contenido de otros temas desde muchísimo antes, literalmente desde que el Internet comenzó. O sea, desde que el Internet arrancó en este país, me puse a apoyar con HTML y comencé a hacer proyectos diferentes que toditos tuvieron cierto nivel de éxito, pero a nivel de tecnología, a partir del 2005, como quien dice por accidente, como ese mismo deseo de estar produciendo algo. En ese momento surgieron los blogs, todo el mundo se puso en eso. Terminé escribiendo como que de tecnología sin darme cuenta, o sea, enfocándome en tecnología porque me daba cuenta como que esos eran los temas que más impactaban cuando yo escribía sobre eso. Y cuando los blogs dejaron de ser ya una moda, o sea, que se salió como lo que estamos por moda y se quedaron los que se especializaron, bueno, pues yo me quedé hablando de tecnología. Y mientras los tiempos van cambiando, los medios van cambiando también. Y bueno, ya yo creo contenido tanto para la página web como para YouTube, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos donde estamos ahora mismo. Cuando salga otra cosa nueva, pues me cambiaré también o me agregaré también. Claro, hay que seguir las tendencias. Sí. Sabes que en esa época que tú mencionas, 2005, había ciertamente un vacío de noticias tecnológicas en español. Sí, que realmente. Fuesen, por ejemplo, no sé qué palabra utilizar, que fueran fáciles de leer, porque ocurría que muchas eran muy técnicas. Sí. Muchas venían también de España y tenían como una forma muy específica de escritura, que es una jerga que utilizan allá, y no era tan fácil para leer, o sea que entraste en un buen momento, Sí, realmente. porque había un vacío, eso es, y se mantuvo por un tiempo, pero ya se ha ido llenando Sí. bastante. Ya hay muchos creadores de contenido en español realmente. Sí, y de buena calidad, porque hay que Sobre decirlo todo. así.
Entonces, definitivamente aquí se ha dado una buena evolución en el tema tecnológico a nivel local. Eso es totalmente cierto. Y sobre todo se ha ampliado más cuando ha venido ya la parte de contenidos en video. Ha crecido todavía más. Quizá en el escrito maduró hasta cierto punto, pero ya en video ha habido una explosión de creadores de contenido en español con mucha relevancia. Sí, y hay algo, a la gente le gustan los videos. La gente prefiere un video a leer un artículo. Sí, puede ponerle mucha menos atención y obtener la información que están buscando. Es lo que yo creo. O sea, es como mucho más rápido para la persona y quizás más pueden entenderlo mejor que leyéndolo. Totalmente, y es más atractivo también. Sí. Así que eso es una evolución natural. Pero vamos a entrar ahora en materia. Yo te convoqué aquí porque hay un tema que lo tengo en mente y sobre todo desde que pasó el apagón histórico aquel tecnológico del 19 de julio. Esa fue la vez que 8.5 millones de computadoras Windows se vieron afectadas por una mala actualización de CrowdStrike. Y lo curioso del caso es que posiblemente hasta ese día CrowdStrike era una compañía poco conocida fuera de ese entorno. Ahora todos sabemos lo que es CrowdStrike y bueno, me imagino que algunas personas por ahí no están muy conformes con ella. Bueno. Por ejemplo, yo vi que Delta declaró que tuvo pérdidas de $500 millones por esta causa. Hay negocios que se vieron muy afectados, sobre todo el de las líneas aéreas fue muy afectado, porque eso es algo que es una bola de nieve lo que se te produce. Cualquier mínima cancelación, retraso, imprevisto, se convierte en una bola de nieve que repercute a nivel mundial. Bueno, se vio con los aeropuertos, porque las aerolíneas, tú las mencionas, y lógicamente ellas fueron muy afectadas, pero eso también repercute en el aeropuerto como tal. Claro. Y los pasajeros, muchísimos de ellos sufrieron varios días esperando ahí para ver qué sucedía. O sea, una situación de película y no buena película. No. Hay que agregar. En lo que se desprende de este tema, lo más evidente es que la tecnología es vulnerable. Muy. Y esto es algo que a ninguno de nosotros nos debe sorprender. O sea, se tiene años diciendo, la tecnología es maravillosa y te resuelve muchas cosas, pero hay que tomar en cuenta que es frágil y es vulnerable. Y cada vez estamos dependiendo, me estoy dando cuenta, y aquí se ve en este caso, que estamos dependiendo tanto de la tecnología que a veces no tenemos ni un plan B que sea fuera de la tecnología. Es como que el plan A es tecnología y el plan B también. Entonces, por eso tú ves que muchísimas empresas eso les sucedió y simplemente no tenían una forma de cómo resolver. Eso me recuerda un poco lo del Y2K, que ese fue un escenario catastrófico que nunca se materializó de la forma en que se había planteado. Yo a veces pienso que quizás porque se manejó con éxito, porque sí se tomaron muchas previsiones en ese entonces, es posible que haya habido una relajación en el tema de prevención de este tipo de situaciones. Y por eso hoy vemos, porque hay algo, lo de CrowdStrike y Windows no ha sido el único incidente. Lo que pasa es que, lógicamente, sí ha sido el mayor hasta ahora. Pero en otras ocasiones se han visto situaciones que afectan a ciudades enteras o que afectan a varias compañías dentro de una misma industria. Sí. Pasó en una ocasión con Fastly. Eso afectó a Google, afectó a Apple también, a muchísimas compañías que están metidas en tecnología. Y también se ha visto con los apagones de redes sociales. Cada vez que se cae, por ejemplo, WhatsApp. Eso no es una red social como tal, pero se ha ido convirtiendo más o menos en eso. Sí. Tú te fijas que la gente ahí decide, déjame yo bajar Telegram. Y cada vez que suceden estas cosas, el apagón de Facebook que pasó hace unos años, tú ves que la gente como que dice, oh, wow, se cayó esto, ¿y ahora qué hago? Sí. Y eso es así. Incluso hay negocios que se caen, si se cae en Instagram, podrá parecer algo como que, ¿cómo así? Pero hay negocios que casi prácticamente todas sus ventas, todos sus contactos de servicio al cliente dependen de esa red social, que eso es hasta cierto punto peligroso, darle tanta fuerza a algo que tú no controlas. Y que así como un apagoncito, puede ser que un día ellos digan, vamos a cerrar, o lo vendí y esto va a cambiar. Claro. Eso puede pasar también. Pasan muchas cosas. Vamos a hablar un poquito acerca de qué hace a la tecnología tan vulnerable.
sabemos que hay hackers, que hay temas de ciberseguridad, pero también hay errores humanos y hay errores técnicos. Yo creo que por ahí hay que empezar a hablar. Muchas veces el error es humano. En muchísimos de los casos. Y muchas veces, y esto es algo importante, basta con una persona, un empleado o una compañía recibir un email con algún link malicioso para que toda la operación se caiga. Si se trata de una compañía pequeña, quizás nosotros a nivel ya general no nos damos cuenta, pero para esa compañía es un mal día. Sí. Pero también hay que tomar en cuenta los fenómenos naturales. Un huracán te puede tumbar todo. Vamos a ver si se va la luz, te tumba cosas o hay daños a otro nivel estructural, pues eso también puede ser un problema. Y aquí es importante hablar de backups y de plan B, como mencionabas. ¿Qué tú nos puedes comentar acerca de estos planteamientos? Mira, hay veces que incluso hasta teniendo un muy buen plan B, si tú no evalúas todos los factores, hay veces que hay factores que tú dices, no, que eso nunca pudo haber fallado. Tú sabes lo que es que, por ejemplo, hubo un caso aquí, yo no voy a decir la compañía ni nada, pero ni el tipo de negocio para que no se sepa, pero hubo una empresa que hubo un momento que el aire acondicionado del centro de datos se dañó. ¿Quién iba a imaginarse que una cosa como el aire acondicionado iba a ser tan importante que hizo que se quemaran unos cuantos servidores y la operación completa de esa empresa se cayó como por un día entero? Y estamos hablando de un tipo de empresa que es vital para el funcionamiento de todo. Ya tú Entonces, sabes. ¿quién se iba a imaginar eso? Y es importante, sí, que claro, dependiendo del tipo de industria, hay cosas que sí se pueden hacer. Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en el sector financiero y las cosas que se toman en cuenta en el sector financiero son realmente, o sea, que tú dices, wow, yo no me lo imaginaba, que montan, o sea, vamos a decir que montan de manera simultánea toda la operación como un backup, pero fuera del país. O sea, es como si tuvieran dos bancos funcionando al mismo tiempo, en paralelo, pero ni siquiera on-site. Es que si le cae una bomba a este país, si se cae el internet de este país entero, si se va la luz en este país, hay un segundo banco funcionando fuera del país. Pero claro, una empresa pequeña no puede hacer ese tipo de cosas, pero es poniéndote casos de que muy extremos y quizás donde estén las mejores prácticas. Ya para empresas un poco más pequeñas, yo a lo que diría ahora mismo es que si se puede, es tratar de tener todo en servicio en la nube. Porque lo peor que pudiese pasar es que tú pierdas el acceso a ella por un tiempo, o sea, que se fue la luz, que se fue el internet, pero no tengo mi data física, qué sé yo, una ferretería, un servidor ahí atrás, y que si eso se quemó, se perdió todo. No, yo soy de la gente que ya, mira, después que se inventaron los servicios en la nube, difícilmente yo tenga algo, ni siquiera mis fotos personales tengo yo en un disco localmente en mi poder físico, que se me pueda dañar, que se me pueda perder, no, la nube. Y son servicios que te permiten crecer sin tener que gastar mucho dinero. O sea, tú no tienes que hacer una inversión de un servidor, por ejemplo, que te cueste miles de dólares y que después tú no sepas si le estás sacando el provecho o el negocio no funciona, sino que tú puedes ir creciendo el pasito, e ir robusteciéndote mientras tu negocio va creciendo. Entonces, eso hace que tú estés como que con cierta protección vamos a suponer, si tú tienes la nube con Microsoft o con cualquier otro así de esa envergadura, que tú sabes que va a haber cierta seguridad, que quizá si tú desarrollas un sistema bueno, puede que tenga vulnerabilidades de tu lado, pero esa es mi recomendación para cualquier negocio, que se vayan para la nube, a menos que ya tú seas demasiado grande, obviamente, que necesites un centro de datos, cosas así, pero por ahí comenzaré mi primera recomendación. Eso de alternativas es algo tan importante que antes de que hubiera la nube, así como la conocemos hoy, se relajaba, no era un relajo, pero sí se relajaba, que había compañías que tenían un backup del backup del backup. O sea, suena como un chiste, Sí. pero es realmente necesario. Yo también agregaría que para algunos procesos no está de más contar con algunas alternativas manuales.
Sí, exacto, también. Porque desafortunadamente ahora mismo casi todo se usa una computadora, se usa un sistema, está todo muy automatizado y está todo muy cómodo, por así decirlo, pero desde que falla la internet, por ejemplo, ahí tú te das cuenta de que hace falta la alternativa manual, aunque sea quizás más lenta, Sí. pero por lo menos permite resolver. Sí, claro, siempre dependiendo del tipo de negocio, esas implementaciones manuales pueden ser más fácil o más difícil. Donde se hace más difícil quizás son en tipo de negocio que se necesita hacer una consulta de algún dato antes de ofrecer un servicio. Por ejemplo, qué sé yo, un banco. Obviamente para un banco poder darte dinero necesita verificar que tú tienes dinero. Tiene que haber una forma de hacerlo. Ahora, si tú lo que tienes es un restaurante, bueno, yo puedo facturar manual y hacer todo manual en lo que el sistema se resuelve. Por ponerte un ejemplo donde sería muchísimo más fácil tener alternativas manuales. Pero sí, siempre hay que buscar la forma de cómo el negocio puede continuar operando, aunque no sea al 100%, pero en el mayor por ciento posible, si no depende de, o sea, si todo el sistema tecnológico se cae, ¿cómo puedo seguir funcionando? ¿Cómo puedo seguir operando? Hay que buscar esa forma de que se logre realmente. Exacto, a eso le llaman continuidad del negocio. Y aplica no solamente a tecnología, aplica a electricidad y a lo que mencionaste ahorita del aire acondicionado. Sí. Quizás algunas personas no saben que los datos, los centros de datos específicamente, requieren de unas condiciones de temperatura muy específicas. Y que hay equipos de aire acondicionado específicos para eso, no son los aire acondicionados caseros. Exacto. Que eso es un error que puede cometerse también, que son un tipo de aire muy específico. Sí, porque algo parecido pasa con los UPS. El UPS que yo utilizo en mi casa no es apto para ser utilizado en un centro de datos, por ejemplo, o una oficina de cierta envergadura. Para todo hay algo que va adecuado a lo que tú estás haciendo. Y yo creo que es importante que se tome en cuenta ese mensaje de que no es cualquier cosa que te va a resolver una situación. Y para eso hay especialistas. Exacto. Sí, que eso también es importante tomarlo en cuenta. Para todo hay un especialista y lo correcto es acudir ahí. Esa es una muy buena recomendación. Cuando tú eres dueño de una empresa y tú quizás no tienes los conocimientos técnicos de cómo darle solución a un problema, asesórate. Exactamente. Vamos a ir a una breve pausa, pero continuamos con este tema. Perfecto. Que está muy interesante. Seguimos aquí en el Rincón del Experto, hablando de todo un poco con Hipólito Delgado. Hablamos de continuidad del negocio y también hablamos de la vulnerabilidad de la tecnología. Hay un elemento también muy importante que muchas veces es obviado y es el de las actualizaciones de los sistemas. Eso suena como algo que alguien diría que se cae de la mata, pero sí, actualizar un sistema, un programa, es algo no solamente necesario, sino importante. Y ahora viene la pregunta de por qué. Y esto viene porque mucha gente, yo sé que le tiene miedo a las actualizaciones. Y también hay mucha gente que simplemente le da de larga a esas actualizaciones, las ignora lo más que puede. Digo lo más que puede porque en el caso de Windows, por ejemplo, tú puedes ignorarlo hasta un tiempo. Y después te obliga. Te va a obligar. ¿Por qué son importantes las actualizaciones? En teoría, las actualizaciones se supone que son mejoras. Eso es ya sea nuevas funcionalidades, corrección de errores, parches de seguridad. O sea que en sentido general, lo recomendable es, si hay una actualización, actualiza. Ahora, yo soy de la gente que desde que hay una actualización, yo no puedo ver ese circulito rojo diciéndome que hay una actualización. Yo lo doy de una vez. Pero ciertamente sí hay que tener cuidado porque se ha sabido que incluso en Mac, que se supone que es muy seguro, muy estable, se ha sabido que han ocurrido errores con actualizaciones. Claro, por ejemplo, en el caso de Apple, ellos son siempre muy rápidos de que si hay un problema, lo corrigen prácticamente, o sea, de que con otra actualización ahí mismo de una vez. Sí.
Pero el que quiere ser muy cauto, lo que la gente es muy cauta lo que hace es que dice, yo voy a esperar un día. La actualización salió hoy, yo voy a esperar mañana. Si yo veo que no pasó nada, pues perfecto, yo le doy. Pero tú sabes que no es nada más la actualización del sistema operativo que hay que tomar en cuenta. Si tú usas tu computadora o hasta el celular como una fuente de trabajo, una herramienta de trabajo que tú no puedes dejar de no tenerlo disponible. Que tú usas algún software o alguna app que son quizás no son tan populares, tú primero tienes que verificar de que con esa actualización el software tuyo va a continuar funcionando. Porque si ya di que Adobe, ok, tú sabes que Adobe, Microsoft Office, todo eso va a estar funcionando porque eso se mantiene súper actualizado. Pero si tú usas un software que quizás es un poco viejo, qué sé yo, de ingeniería, de algo por el estilo, tú tienes que asegurarte de que eso va a seguir funcionando si tú actualizas. Sobre todo actualizaciones mayores. Dígase, tú tienes Windows 10 y va a actualizar a Windows 11, es una actualización mayor. Verifica de que todo lo que tú tienes va a continuar funcionando. Si no, la recomendación, si no hay ningún caso como ese, es actualizar lo más rápido posible, sobre todo cuando son actualizaciones críticas que te lo dice de seguridad en la descripción. Sobre todo ahora que estamos en este mundo tan inseguro. O sea, los hackers son muy ingeniosos y los ataques son cada vez más sofisticados. Mencionabas que un cambio de Windows 10 a Windows 11 es un cambio grande y es tan grande que la misma compañía te dice que verifique si tu computadora cumple con los requisitos te dan a veces herramientas para que tú la consultes si funciona. Eso nos da una idea de que esto no es un simple cambio, esto es un cambio ya de envergadura, porque estás cambiando un sistema nuevo que tiene muchas mejoras y muchas formas diferentes de funcionar. Pero también ocurre con los teléfonos. Cuando Apple, por ejemplo, saca un nuevo iOS, hay mucha gente que le tiene miedo porque se han visto casos donde el teléfono simplemente deja de funcionar, lo que le llaman brick, la gente de Apple. Y eso definitivamente no es algo que tú quisieras tener. Ahí viene lo de tomar la precaución de esperar 1 o 2 días a ver cómo reacciona la gente. Y si tú ves que no hay ningún incidente mayúsculo, pues entonces le damos esa actualización. Y también, retomando lo que decías de que algunas actualizaciones interfieren con algunas herramientas que tú utilizas, se ve mucho en el caso de manejadores de páginas. Por ejemplo, WordPress. Hay actualizaciones de WordPress que te cambian radicalmente la forma de tu trabajar ahí, pero también interfieren con algunos widgets. Y plugins. Exacto. Y eso ahí hay que tomarlo en cuenta porque a veces la funcionalidad de tu página, si tú utilizas un sistema como WordPress, depende de esos elementos que son menores, pero que son como parte del engranaje y una parte muy importante porque son las que te dan el look and feel de la página. Ahí es un tema ya un poquito truculento. Sí, no, y tú sabes que es fácil actualizar, pero es muy difícil dar hacia atrás a las actualizaciones y en muchos casos es prácticamente imposible. O sea, si tú actualizas un iPhone a un OS nuevo, no hay forma de volver atrás. O sea que ni siquiera formateándolo. No, él no te va a dejar formatear a una versión anterior, a menos que tú tengas una versión beta, que es algo que yo no recomiendo para nada. Si tu dispositivo es tu único dispositivo y tú no puedes permitirte el riesgo de que deje de funcionar algo, no instales versiones beta de los sistemas operativos y mucho menos si son beta de desarrolladores, que eso literalmente eso es como diciéndote esto falla. Entonces yo por ejemplo, que soy muy dado a actualizar, ya yo he dejado de instalar betas, las versiones beta de los sistemas operativos, sobre todo en la Mac, porque siempre pasa, eso es ley, alguna app me deja de funcionar. Si no es Dropbox que se desconecta, es que otra aplicación comienza a fallar porque todavía el desarrollador no ha actualizado su app para una versión beta de un sistema operativo, porque está en beta, obviamente, no ha salido. Entonces, eso es un riesgo que ya yo he dejado de tomar y es un riesgo que, a menos que tú seas muy punchador y realmente no tengas nada que perder, bueno, pues perfecto, instala la versión beta para ir probando lo que viene por ahí. Algo que yo quiero mencionar ahora que hablamos de actualizaciones es que, como bien dijiste, no es solamente sistemas operativos. Hay algo también llamado firmware y esto aplica sobre todo al caso de la Internet de las cosas.
el famoso hogar inteligente y los equipos interconectados. Este asunto de firmware, mucha gente ignora que existe. Sí. Y sin embargo, es una de las piezas más claves para tú evitar ser víctima de un ciberataque por esa vía. Sí, no, y no nada más, esos son los más vulnerables, los casos de Internet de las cosas, o sea, los dispositivos conectados a Internet. Pero los firmware también están hasta para cámaras digitales, o sea, cualquier dispositivo. Ya, esos son actualizaciones de software del dispositivo. Siempre para mí es recomendable mantenerse entrando, porque en el caso de los dispositivos, la mayoría no se autoactualizan. No. O sea, tú tienes que entrar a la app, por ejemplo, vamos a suponer, tú tienes un interruptor inteligente, un bombillo inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Tú tienes que entrar a la app y darle a buscar actualizaciones de firmware. Y si hay, entonces actualizarlo. Pero él solo no se va a actualizar y que tiene que ser una compañía buena, un producto muy bueno como para que tenga la opción de autoactualizarse. Y eso es muy importante, sobre todo, yo no voy a decir un interruptor, porque eso es leve, pero cámara de seguridad, hay que mantenerse al tanto de que hayan actualizaciones. Pero yo te diría, uno diría, porque uno siempre no piensa en todo. Como el caso del aire acondicionado. Yo dije ahora, el interruptor, eso no es tan importante. Ahorita el hacker se encuentra la forma del interruptor conectarse a tu cámara digital. Exacto. Están en la misma red y son equipos que están conectados a internet y el hacker se la busca. Entonces, oye, hasta el bombillo inteligente que tú tengas, el interruptor inteligente, el tomacorriente inteligente, mantente chequeando cada 2 meses, 3 meses, no tiene que ser diario. Ponte una alarma para acordarte, entrar a la app del fabricante y verificar si hay un update del firmware y actualizarlo. Y eso, tú no sabes si eso eventualmente sea algo. Porque no es que te vayan a atacar a ti, es que cuando hay una vulnerabilidad global, como pasó, bueno, con las cámaras, creo que fue con la que más se usa en Estados Unidos, creo que, no me acuerdo, hubo una marca de cámara que es la que más se usa en Estados Unidos. ¿Pero de vigilancia? Sí. Nest. Creo que no, porque no es de Google, fue una de las de Amazon, no me acuerdo cuál. Okay. Que apareció una vulnerabilidad global que como que la galería de imágenes, de videos de la gente se estaban ligando con la de otro. Sí. No es que tenían acceso a tu cámara, pero tú de repente entrabas a tu cámara y veías un reguero de cuadritos de los videos y tú, pero esos no son míos, ninguno. Un lío ahí grandísimo. Sí, ya recuerdo, yo vi ese caso, era de Amazon, probablemente es Ring. Creo que es Ring. Yo sé que es la marca más usada de cámara en casas en Estados Unidos. Creo que fue Ring, sí. Sí, ese ejemplo es muy bueno y nos da una idea muy clara de cómo pueden ser las situaciones que se pueden dar por no actualizar algo tan básico como el firmware. Y también aprovechar este momento para recordar que casi todo esto funciona con passwords o con contraseñas. Y mucha gente no las cambia. Vienen de fábrica, no se dan cuenta, las dejan ahí y ese es otro riesgo. Así que para finalizar esta conversación contigo, Hipólito, vamos a dar el consejo de que se revise esto también. La contraseña es muy importante porque ese también es un punto vulnerable. Sí, no, y ya prácticamente todos los servicios y prácticamente todo tiene el asunto de la autenticación, doble autenticación. O sea que si ustedes ven eso por algún lado, actíveselo a todo. Exacto. Por si acaso. Sí, una muy buena recomendación. Hipólito, muchísimas gracias por participar aquí. En una próxima ocasión te tendré por aquí nuevamente porque Cuenta conmigo. Hay muchos temas siempre de qué hablar aquí. Cuenta conmigo y aquí estaré. Muchísimas gracias. Finalizada la conversación con Hipólito Delgado, les invito ahora a ver este video de 50 años de móviles para que ustedes vean lo interesante de esta historia. El smartphone se ha convertido en un equipo sin el cual no podemos vivir, ya que lo usamos para absolutamente todo. Desde socializar con nuestras amistades y mantenernos activos en las redes sociales, hasta mantenernos al día con nuestro trabajo cuando no estamos en la oficina. Asimismo, utilizamos el smartphone para revisar nuestros estados de cuenta, para realizar compras online e incluso para la creación de contenidos, y todo esto sin mencionar
que lo utilizamos mucho cuando estamos conduciendo para saber las direcciones y lo que tenemos que hacer para llegar a un sitio. ¿Cómo es que hemos llegado a depender tanto de estos aparatos? Esta es una historia que empezó 50 años atrás, específicamente el 4 de abril de 1973, cuando Martin Cooper, un ingeniero que en ese entonces trabajaba para Motorola, realizó la primera llamada análoga desde un teléfono móvil e inalámbrico. Al realizar esta hazaña, el señor Cooper se encontraba en una acera en la Sexta Avenida de Nueva York y la llamada que realizó fue un ejecutivo de AT&T, que en ese entonces era uno de sus rivales. El teléfono usado para realizar esta primera llamada en 1973 fue el Motorola Dynatac 8000X, el cual no salió a la venta sino hasta 1983. Conocido como el ladrillo, este era un teléfono que pesaba 2.5 libras, medía 10 pulgadas de alto y ofrecía apenas 30 minutos de conversación. Su precio de venta fue $3.995, lo que equivale a $11.500 en la actualidad. Los teléfonos tipo ladrillo dominaron el escenario de la comunicación móvil a lo largo de la década de 1980 y también a principios de la década de 1990. El modelo que inició esta revolución, el Motorola Dynatac 8000X, cuyo precio, como ya hemos mencionado, era $3.995, fue adquirido por alrededor de 300,000 personas. Para enero de 1996, Motorola introdujo un teléfono que vino a redefinir la categoría de los celulares, el Motorola StarTAC, considerado el primer flip phone o teléfono con tapa en salir al mercado. Esta era una versión mucho más pequeña y ligera que tenía un peso de apenas 112 gramos y ofrecía batería de 500,000 mAh que daba para hablar hasta 140 minutos de corrido. Su precio de introducción en ese entonces fue $1,000. A partir de este punto, y hasta inicios de los años 2000, los teléfonos con tapa, en conjunto con los llamados barra de dulce o candy bar, dominaron el escenario de los celulares. En este periodo, compañías como Nokia destacaron. Fue también en este periodo, específicamente en 1997, que la alemana Siemens presentó el primer teléfono celular en contar con una pantalla a color, el modelo Siemens S10. En noviembre de 2004, Motorola volvió a hacer historia con el lanzamiento de Motorola Razr B3, un teléfono ultra delgado para la época que tenía un grosor de 13.9 milímetros o 0.54 pulgadas. Este teléfono además contaba con pantalla interna y externa, ambas a color, y ofrecía batería de 680 mAh. Su precio de introducción fue $500 con un contrato a 2 años y sin duda se cuenta entre uno de los modelos más populares en salir a la venta, ya que nada menos que 130 millones de unidades se vendieron en los 4 años que estuvo presente en el mercado. Teléfonos como el Razr B3 de Motorola convivían con una subcategoría de producto conocida como PDAs o asistentes personales digitales, esencialmente los precursores directos de lo que hoy llamamos smartphones. Los PDAs eran equipos que mayormente traían un teclado físico integrado y que permitían hacer mucho más que simples llamadas. Ejemplos representativos son Palm Pilot y, por supuesto, BlackBerry, que dominó durante los primeros años de la década del 2000. En enero de 2007, Apple cambió el juego prácticamente hasta nuestros días con la introducción del iPhone, un dispositivo que, en palabras de Steve Jobs, era el primer verdadero smartphone en salir al mercado porque combinaba 3 equipos en uno solo: teléfono, iPod e Internet. Apple no solo redefinió el estilo y formato de los teléfonos inteligentes con la introducción del iPhone, sino que además ayudó a impulsar y popularizar el uso de aplicaciones, un elemento sin el cual hoy no podemos vivir. Desde hace varios años, uno de los puntos de constante innovación en smartphones son las cámaras, y este es de paso uno de los puntos más competitivos de fabricantes como Apple y Samsung. Aun cuando el formato impuesto por iPhone ha estado dominando durante todo este tiempo, desde 2019 se observa una tendencia hacia formatos más flexibles e innovadores. Un buen ejemplo de esto son los teléfonos plegables que ofrecen compañías como Samsung, como es el caso del Galaxy Z Flip 4. Se ha venido comentando en los últimos 5 años que el smartphone ya llegó al final de su vida útil y que por ahí viene la próxima revolución. Todavía no se sabe a ciencia cierta cuál será,
pero todo apunta a que se tratará de imponer un formato de gafas inteligentes que permitirá que la gente no tenga su vista puesta fija en una pantalla todo el tiempo en sus manos. Hemos llegado a la parte final de este episodio de Vía Tecnológica. Mucha información interesante. Este tema de los esports ahora en el formato olímpico ciertamente es muy llamativo, pero también la conversación con Hipólito Delgado en el Rincón del Experto es una que nos debe de abrir los ojos en lo que respecta a actualizaciones de sistemas y la seguridad. Y por supuesto, si ustedes utilizan un smartphone o un móvil, que probablemente sí lo tienen, ahí nos damos cuenta de cómo esto ha ido evolucionando de una manera cada vez más rápida. Con esto llegamos a la parte final. Les invito a que sigan con la programación de BTV Canal 32 y que nos sigan también en las redes sociales para más detalles. Hasta la próxima.